revelando el Apocalipsis, una explicación sagrada del divino plan de Dios para la redención total en el año 95 después de Cristo, en el tercer año de su destierro. Juan, el apóstol amado, se encontraba en la áspera isla de Patmos, una roca desolada en el mar Egeo. El viento y las olas golpeaban con furia contra la costa, mientras el peso de la opresión romana caía sobre su espíritu como una losa de plomo. Los ecos de la persecución resonaban en su corazón, sintiendo más que nunca el lamento de su comunidad cristiana, que sufría a manos de un imperio que no entendía su fe. Aislado, su cuerpo no podía comunicarse con sus hermanos, pero su alma anhelaba la conexión que solo la oración podía ofrecer. Con cada respiración, Juan recordaba las enseñanzas de su maestro, las promesas que habían mantenido viva la llama de la esperanza en medio de la adversidad. El horizonte parecía oscuro, pero en su corazón, la luz de Dios brillaba intensamente. Una tarde, mientras se sumergía en la profunda meditación, la tempestad dentro de él fue interrumpida por una visión que cambiaría el rumbo de su vida y la de su congregación. Una luz radiante descendió del cielo y lo envolvió en un manto de gloria. La voz del Altísimo resonó en su ser, llamándolo a escribir lo que vería y escucharía. Con cada palabra, sentía como el aliento de Dios lo llenaba. Las imágenes que surgieron ante sus ojos eran indescriptibles, carros de fuego surcaban el cielo, una novia vestida de blanco aguardaba ante el trono, y un altar donde se alababa al Rey de Reyes tomaba forma. La grandeza de lo celestial contrastaba con los templos dedicados a dioses ajenos, construidos por manos humanas cansadas. Juan encontró consuelo en esta visión, sabiendo que, aunque la persecución lo rodeara, la soberanía de Dios nunca había flaqueado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras el viento a su alrededor susurraba palabras de promesa, la tensión y esperanza se entrelazaban en su corazón. ¿Serán sus hermanos capaces de permanecer firmes ante las adversidades? La revelación no era solo un consuelo, era un recordatorio de que, aun en la desesperación, la historia de redención de Dios aún continuaba. Las imágenes del esplendor divino eran pruebas de que el futuro reservado para ellos incluía al Cordero que traería juicio y salvación. En ese momento, Juan se sentía más que un prisionero, era un portador de un mensaje que llevaría esperanza a quienes luchaban en la oscuridad. Con cada palabra que se plasmaba sobre el papiro, una inquietud lo invadía. ¿Estaría la Iglesia lista para escuchar y entender la profundidad de este mensaje divino? La espera en Patmos se hacía sustancial, el cumplimiento de las promesas de Dios se presentaba como una certeza inevitable, y su corazón, aún encerrado en soledad, latía con la anticipación de un nuevo amanecer. En medio del silencio reverente de la isla, la visión se intensificó. Juan, con los ojos aún fijos en aquellas imágenes celestiales, sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de temor y asombro. Entonces, la voz que antes lo había llamado a escribir resonó de nuevo, esta vez con una autoridad que traspasaba todos los límites humanos. Escribe, Juan, sobre lo que está por suceder. Las cosas que han de venir son inminentes, y tú serás mi testigo, ordenó la voz. Con un ligero temblor en sus manos, el apóstol tomó su pluma y comenzó a escribir, cada palabra un acto de obediencia, cada línea un fiel testimonio de lo que Dios estaba por revelar. Las imágenes cambiaron rápidamente, ahora delante de él, un candelabro de 7 brazos brillaba intensamente en la penumbra. Y sobre cada llama, una presencia singular iluminaba la oscuridad con la luz del cielo. Esto es la Iglesia, pensó Juan, comprendiendo el significado profundo de la visión. Un recordatorio de que, a pesar de la oscura opresión que su comunidad enfrentaba, la luz del Señor nunca se extinguiría. En la visión, Juan vio a aquel que estaba en medio de los candeleros, con una apariencia que desafiaba toda descripción. El Hijo del Hombre, supo.
con ojos como llamas de fuego y rostro resplandeciente, el que una vez caminó sobre la tierra ahora se alzaba como el Rey eterno. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho, su maestro había regresado para reclamar a su pueblo. Escribe a las iglesias, continuó la voz. Diles que yo conozco sus obras, sus luchas y sus sufrimientos. Diles que a pesar de cada tribulación, el que persevere hasta el final será salvo. Las palabras caían sobre Juan como lluvia fresca sobre una tierra sedienta. No solo eran instrucciones, eran aliento y fortaleza para los que pronto recibirían sus cartas. Después, la esfera de visión se expandió. Juan fue llevado a un lugar elevado donde se vislumbraba un mar de cristal, como vidrio puro, extendiéndose ante él. El pueblo redimido, vestidos de blanco, levantaba sus manos en alabanza al Cordero. El estruendo de su adoración resonaba, un eco glorioso que atravesaba los límites del tiempo y del espacio. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, exclamaban todos a una voz, un unísono que traspasaba la isla y alcanzaba incluso los confines más lejanos. Juan sintió que su propio ser se unía a esa alabanza, un deseo profundo de gritar de gozo y reverencia. Era la promesa de la redención, no solo para él, sino para toda la humanidad. Sin embargo, mientras la visión continuaba, sombras comenzaron a aparecer en el horizonte de su conciencia. Un gran conflicto, un tiempo de angustia, se estaba aproximando. Es necesario que las cosas se cumplan, resonaba la voz en su mente, y una urgencia creciente se implantó en su corazón. Una pregunta emergió, sin respuesta, ¿estaría el mundo preparado para lo que estaba por venir? La Iglesia enfrentaría tiempos de prueba que elevarían la fe de unos y harán caer a otros en la desesperación. Era un recordatorio de la fragilidad humana en contraste con la inquebrantable fidelidad divina. Mientras la visión culminaba, la voz finalizó, y cuando piensen que todo está acabado, yo levantaré un estandarte por nuestra causa. No duden, porque apagada está la ira en el sacrificio, y por cada lágrima, hay un propósito eterno. Así, la luz parpadeante de la esperanza brillaba intensamente en medio de la inminente oscuridad. Con la pluma todavía en la mano, Juan sintió una paz que trascendía todo entendimiento. Pero la pregunta persistía en su interior, ¿cuál sería el costo de la redención? La noche se cernía sobre él, y los ecos de su revelación aún retumbaban en su ser, dejándolo anhelando descubrir más sobre el divino plan de Dios que aún estaba por desvelarse. Mientras la sombra de la noche se envolvía sobre la isla de Patmos, Juan se encontró sumido en un profundo anhelo. La paz que había sentido anteriormente ahora se entrelazaba con un inquieto deseo de conocer más sobre el sacrificio que el Señor había mencionado y el precio que la humanidad debía afrontar. Fue entonces que la visión retó su mente, volviendo a cobrar vida en su interior. La voz que había resonado con autoridad otorgó a Juan una inquietante revelación. Mira, Juan, instruyó la voz, como un suave murmullo que atravesaba el tiempo. Lo que estás a punto de ver debe ser entendido por aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Y de nuevo, la escena cambió ante el apóstol. Un magnífico libro sellado fue presentado, y en su exterior, un poderoso ángel proclamó en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En ese instante, un silencio grave abrazó el vasto panorama celestial. Las miradas de seres celestiales, antiguos y reverentes, se concentraron en el libro, como si la historia del mundo dependiera de su contenido. El corazón de Juan se agitó al presenciar la angustia de los cielos, mientras un profundo lamento surgía de los ángeles. No hay nadie, declare, ni en el cielo, ni en la tierra, quien pueda abrir el libro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Juan, quien comprendía que la revelación completa de los planes divinos dependía de la apertura de aquel libro sellado. Sin embargo, uno de los ancianos presentes se acercó y le dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Al escuchar estas palabras, un resplandor de esperanza comenzó a llenar el corazón de Juan. En visión, vio al Cordero, como inmolado, de pie en medio del trono y de los 4 seres vivientes, con los ancianos. Mientras el Cordero se acercaba, el cielo estalló en adoración. Digno eres, cantaron las voces celestiales, llenando el aire con la vibrante proclamación de la victoria divina.
Juan se sintió arrastrado hacia el centro de esa adoración, donde la esencia del sacrificio se hacía evidente, una luz desbordante que desafiaba la oscuridad. La voz resonó nuevamente: escribe, Juan, lo que ves. Porque el sacrificio del Cordero trae redención a cada tribu, lengua y nación. Ellos reinarán sobre la tierra. Con cada palabra, Juan se sintió más firme en su propósito, como un faro de luz en medio de la tempestad. Pero en lo profundo de su espíritu, la pregunta seguía latente: ¿cuál sería la respuesta del mundo a esta proclamación de redención? Sabía que la resistencia al sacrificio podría crear un caos mayor en el corazón humano. El dilema entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, se intensificaba a medida que los sellos comenzaban a desatarse. Mientras contemplaba el glorioso sacrificio, la voz continuó: no temas, porque he vencido al mundo. Esto resonaba en su ser como un eco divino, cubriendo sus miedos con una certeza sólida. Sin embargo, el costo de esa victoria, la opresión y el sufrimiento que el pueblo de Dios había de enfrentar, se cernía como una sombra en los corazones de los creyentes. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había visto y oído, la visión se oscureció sutilmente. Un gran conflicto se avecina, susurró la voz en su alma. Y aquellos que han sido comprados por el precio del sacrificio deben estar preparados. La fe será probada y la fealdad de la maldad se revelará por completo. Así, mientras la luz de la esperanza brillaba intensamente, también la oscuridad se alzaba con poder. Juan sintió el peso del llamado sobre él, consciente de la responsabilidad que llevaba como portador de su mensaje. La audacia de la luz prometía redención, pero la realidad de la oposición advertía del sufrimiento que vendría. El apóstol se preparó, pues el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en toda su magnitud. Y cuando la historia de redención comenzara a desenredarse, los corazones del pueblo de Dios se verían desafiados a permanecer firmes. Pronto conocerás todo el propósito de este sacrificio eterno, prometió la voz antes de desaparecer, dejando a Juan ardiendo con una nueva urgencia. ¿Cuáles serían las pruebas que vendrían y cómo podría la Iglesia sostenerse en la adversidad? No había respuestas claras, pero en la penumbra, el eco del sacrificio resonaba fuerte y claro, prometiendo que la eternidad redentora estaba aún por desvelarse. La luz resplandeciente del trono comenzó a desvanecerse, y Juan sintió que sus ojos se ajustaban nuevamente a la oscuridad que lo rodeaba. La atmósfera de Patmos, impregnada de misterio y temor, envolvía su ser, impactado por las visiones que se habían desplegado ante él. Aún resonaban en su interior las voces de adoración, mientras su mente se adentraba en lo más profundo de la revelación divina que acababa de recibir. Espera, la voz que había guiado su mirada anteriormente volvió a sonar, llena de autoridad y amor. ¿Viste lo que estaba oculto tras esos sellos? Pero, ahora, prepárate para lo que sucederá cuando el primer sello sea abierto. Juan sintió que su corazón latía con intensidad. La revelación de lo que aún estaba por venir le llenaba de temor y expectativa. Así como se preparó para escuchar, el Cordero se movió hacia el libro en las manos del ángel, la luz a su alrededor parecía vibrar con una intensidad única. Cuando el primer sello fue desatado, una voz poderosa se escuchó. Ven, y ante la mirada atónita de Juan, apareció un caballo blanco, y su jinete tuvo un arco en la mano. Y le fue dada una corona, pensó Juan, temblando de asombro, y salió venciendo y para vencer. Las palabras resonaron en su mente, adentrándose en los misterios que no podía aún comprender del todo. Había un significado profundo en la llegada de aquel guerrero, el mismo que había sido profetizado siglos atrás. Recordó las palabras de Zacarías, donde se habla de un rey que viene a declarar paz, montando sobre un asno, pero ahora ese triunfo se extendía en un contexto mucho más amplio y escalofriante. El segundo sello fue abierto, y un caballo rojo surgió, cuyo jinete, con la espada desenvainada, hizo que la paz fuese quitada de la tierra. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras comprendía que los conflictos y la violencia serían parte de los días que vendrían. Los hombres se matarán los unos a los otros, murmuró, llevando consigo la carga de los sufrimientos que vendrían sobre la humanidad. La revelación continuaba, implacable, desnudando ante él el corazón humano y su inclinación hacia la maldad. El eco de la voz resonó nuevamente, recordándole que estas eran las consecuencias del rechazo al Cordero.
La humanidad se inclinará ante las sombras de sus propias elecciones, reflexionó Juan, dándose cuenta de que toda esta secuencia de eventos era parte de un plan divino mayor. Y la tristeza invadió su ser, pues las elecciones de muchas almas llevarían a la desesperación. El tercer sello fue desatado, y apareció un caballo negro, su jinete con una balanza en la mano. El costo del hambre y la escasez está por llegar, y con él, una opresión terrible, entendió Juan, sintiendo el peso de esas palabras. Las promesas de provisión de Dios estaban siendo puestas a prueba, y la Iglesia se vería desafiada en su fe y fidelidad a su proveedor. Cuando se abrió el cuarto sello, una sombra cayó en el corazón del apóstol. Un caballo pálido se hizo visible, su jinete se llamaba Muerte, seguido del Hades. Era el reflejo de la fragilidad de la existencia humana, un recordatorio vívido de la mortalidad y la necesidad urgentemente espiritual. La cuarta parte de la tierra morirá, escuchó, y una angustia de proporciones indescriptibles se apoderó de él al pensar en la difícil tarea que tendría la Iglesia de sostener la verdad en medio del caos. Juan cayó de rodillas, y la visión lo abrumó. ¿Cómo deberá la Iglesia sostenerse, Señor, si se avecinan estos días oscuros?, clamó fervientemente, sintiendo en su interior el peso del llamado. Toda su vida había sido una proclamación de la luz, pero ¿cómo podría brillar cuando las tinieblas se cernían sobre la tierra? Con un susurro suave, la voz que había guiado a Juan le respondió: mi plan es mayor que cualquier oscuridad. Las pruebas son parte del propósito soberano, y en su adversidad, la llama de la fe se avivará en aquellos que han sido sellados por el Cordero. La respuesta de mi pueblo será Él. Testimonio del amor que he vertido en sus corazones. Al escuchar esto, un nuevo entendimiento se abrió en el corazón de Juan. Dios tenía un plan soberano que abarcaba incluso los desafíos difíciles, y la redención no era solo para el tiempo presente, sino que se extendía a través de la eternidad. Pronto, verás el desenlace de este conflicto, y como cada lágrima será limpiada, como la redención se consumará. Aquellos que perseveren verán mi gloria, concluyó la voz. Con renovada determinación, Juan se levantó. Estaba claro, el camino adelante estaba lleno de desafíos, pero también de la gloriosa presencia y promesas de Dios. La revelación de los sellos culminaría en un destino que nadie podría esperar. Así, Juan se preparó para escribir, consciente de que la verdad de lo que vendría sería esencial para fortalecer a aquellos que caminarían en la fe por los días venideros. Y la historia eterna del pueblo de Dios comienza a desenredarse, murmuró, iluminando su alma con esperanza. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿qué más debía mostrarle el cielo sobre el conflicto que se desataría? A medida que la oscuridad se acercaba, Juan sabía que la luz aún brillaría con mayor fuerza. La voz que había guiado a Juan continuó, resonando en el aire cargado de expectación. Escucha, amado. Hay más que aún no has presenciado. La historia del futuro está ante ti, y cada sello que se abría es una invitación a la comprensión de mi propósito eterno. Juan, aún en sus rodillas, sintió un fuego en su corazón. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más debes mostrarme? Su voz era un susurro entrecortado, lleno de reverencia y anhelo. Como respuesta a su clamor, el Cordero movió su mano, y ante la visión del apóstol, un nuevo espectáculo se desplegó. Una gran multitud apareció, vestida de ropas blancas, con palmas en sus manos. Eran de todas las naciones, tribus y lenguas, clamando con una voz que resonó como un eco celestial: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Juan se sobrecogió. ¿Quiénes son estos, Señor?, preguntó, su corazón palpitando con gozo, a la vez que la incertidumbre se abría paso en su mente. Estos son los que han salido de la gran tribulación, respondió la voz. Han lavado sus vestiduras, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ellos han sido fieles a pesar de los sufrimientos, y ahora lloran y celebran en mi presencia. Con cada palabra, Juan sentía la magnitud de la gracia de Dios, una gracia que no solo perdonaba, sino que transformaba la tragedia en triunfo. Era un recordatorio vívido de la esperanza que florece incluso en la adversidad. Sin embargo, una pregunta persistía en su alma: ¿cómo podrán ellos mantenerse firmes en estos tiempos difíciles? Mi poder es perfecto en la debilidad, declaró la voz con autoridad.
Consolaré a los que son afligidos, y entre ellos no habrá más llanto ni dolor. Cada lágrima será secada, y ellos serán mis testigos ante el mundo. Mientras el espectáculo de la redención resonaba en su ser, Juan fue llevado a contemplar otra acción celestial. Un ángel se acercó con un incensario, ofreciendo las oraciones de los santos sobre el altar. ¿Ves esto? Cada oración es un susurro de fe, y en su tiempo, yo responderé. Mi pueblo nunca será olvidado. Pero, Señor, Juan interrumpió, anhelando comprensión. ¿Qué significan todas estas visiones para la tierra? ¿Cómo se cruzan estos caminos divinos con el destino del mundo? Con un brillo en la mirada, el Cordero abrió un nuevo sello. Vea lo que viene después. Cada parte de mi propósito es vital. Porque no solo hastía la justicia, sino que también trae la salvación a través de la desesperación. El cielo tembló al abrirse este nuevo capítulo de la revelación. Juan sintió que el eco de las palabras cargadas de peso comenzaba a resonar, los cielos proclamarán y la tierra temblará, la revelación de cada juicio y restauración era inminente. Cada sello depende del siguiente. Cada tormenta de juicio está engendrada en la esperanza de redención. La historia del mundo se dirige hacia un desenlace, donde el mal resulta en mi gloria, y la luz triunfa sobre la oscuridad. El espíritu de Juan se llenó de asombro y terror. ¿Y cuántos enfrentarán el juicio, Señor? Muchos serán llamados y pocos escogidos, fue la respuesta. Los que perseveren en fe, incluso cuando el fuego haya consumido todo a su alrededor, esos verán mi mano maravillosa. A medida que la visión se desvanecía, Juan comprendió que cada sufrimiento y tribulación estaban dirigidos a un fin glorioso, y la salvación de la humanidad no era un simple acto de piedad, sino un plan sublime, tejido en la eternidad. Con su pluma lista, sabía que debía dejar testimonio de esta revelación, para aquellos que vendrían después y enfrentaran la oscuridad que asolaba el mundo. Oh, ven, Señor Jesús, clamó, cerrando sus ojos, mientras el cielo y la tierra danzaban ante su añoranza. La voz resonó nuevamente. Pronto, muy pronto, verás el despliegue completo de mi plan. La culminación de las eras sobrepasará tu entendimiento. Hay un propósito escondido que se revelará en su totalidad. Pero aún hay más por descubrir, Juan. Prepárate para lo que viene, porque no has visto la plenitud de mi gloria. Con ese último susurro, la experiencia de Juan se tornó en un saludo entre lo divino y lo humano, un recordatorio de que la redención total estaba aún en movimiento hacia su clímax, y que la historia escrita no había terminado. La visión de la multitud cantando se desvaneció lentamente, y un profundo silencio llenó el espacio. Juan, aún arrodillado, sentía su corazón intenso por la esperanza y la angustia de lo venidero. ¿Qué más, Señor? La grandeza de lo que has mostrado me abruma, murmuró. Levanta tu cabeza y mira, ordenó la voz, tierna pero poderosa. Juan obedeció, sintiendo que su alma flotaba entre los cielos y la tierra. Ante sus ojos se presentaron nuevos signos, como astros brillantes en el vasto firmamento. Colores vibrantes danzaban ante él, azules intensos, verdes esmeralda y dorados resplandecientes, reflejando la gloria de Dios. ¿Qué son estos, Señor? ¿Qué simbolizan? Preguntó Juan, sintiendo un anhelo de entendimiento. Estos son los sellos de la creación. Cada una de estas luces representa los destinos de aquellos que han sido llamados a ser parte de mi salvación. Algunos brillan con la luz de la obediencia, otros, lamentablemente, arderán en el juicio. La voz otorgó a Juan una mezcla de temor reverente y esperanza ardiente. Un ángel glorioso flotó cerca de Juan, sosteniendo un libro abierto que resplandecía con la luz de la verdad. El tiempo se acerca, y lo que está escrito debe cumplirse, anunció el ángel. Las naciones verán su destino revelado, los corazones serán probados y el oro será purificado por el fuego. Con un profundo sentido de temor, Juan exclamó, pero, oh, Señor, ¿cómo soportarán las naciones este tiempo de angustia? Escucha, amado. Yo estoy en medio de ellos. Aun cuando la tribulación llegue, mi espíritu los guiará. En cada lágrima que caiga, estoy presente. En cada clamor de desesperación, yo respondo. La voz se llenó de promesas mientras resonaba con la verdad eterna. No habrá separación entre mi pueblo y yo.
Estaré con ellos hasta el fin de los tiempos. De repente, se escuchó el estruendo de truenos y relámpagos en la lejanía, como si todo el universo temblara en anticipación. ¿Ves, Juan? Cada una de estas pulsaciones del cielo avisa al mundo que el final está cerca. Las señales son claras, y las decisiones entre el bien y el mal se intensificarán. ¿Y qué de aquellos que han sido engañados por las sombras? Aquellos que han elegido la iniquidad. Juan apenas podía articular su temor por los perdidos. Recuerda, Juan, que aún en la noche más oscura, una sola luz puede romper la oscuridad. Mi redención no está reservada solo para los justos, sino también para los quebrantados. La llamada de arrepentimiento nunca cesa. Mientras las visiones se desvanecían, el cielo comenzó a girar, y ante Juan apareció un trono resplandeciente, rodeado por un océano de cristales. Sobre el trono, brillaba una figura, el Cordero, cuya herida era un testimonio de su sacrificio infinito. Mira y entiende, porque el juicio no es un final, sino un nuevo comienzo. En cada sentencia hay un eco de amor divino que llama a regresar. Con una fe renovada, Juan sintió como su espíritu se alzaba. Entonces, Señor, ¿qué esperas de nosotros? ¿Qué debemos hacer en este tiempo de prueba inminente? Perseverar en oración, ser luz en medio de la oscuridad. No te asustes ante los juicios venideros, pues serás un testigo de mi verdad. Anuncia el Evangelio y lleva esperanza a las naciones. Crean en el nombre del Cordero y obtendrán la vida eterna. Juan contempló lo que había escuchado, comprendiendo que la historia de redención de Dios se desplegaba ante él como un lienzo divino. Pero, Señor, hay tantas cosas que aún no entiendo. ¿Qué más hay por descubrir? Pronto revelaré a aquellos que son fieles el misterio de mi voluntad. Una gran lucha se gestará, y muchos deberán elegir, la luz o la sombra. Lo que pronto vendrá será una manifestación de mi justicia y gracia como nunca antes. Pero aguarda, porque el tiempo viene, y la gloria del Señor será vista por todos. La revelación estaba lejos de concluir, el corazón de Juan latía con una mezcla de asombro y expectación. La historia de la humanidad avanzaba hacia un clímax, donde la redención se entrelazaba con él. Juicio, y la soberanía divina se desplegaría en todo su esplendor. Juan supo que debía estar preparado, pues había más por venir. El siguiente capítulo era inminente, y su pluma estaba lista para dejar testimonio del propósito eterno de Dios. Juan sintió cómo la atmósfera a su alrededor se tornaba aún más vibrante, como un telón a punto de levantarse sobre un drama celestial. Las palabras del ángel resonaban en su mente, y una reverencia profunda lo invadía mientras permanecía en la presencia de lo eterno. Adelante, Juan, prosiguió la voz, nítida como el cristal y llena de autoridad. Lo que está surgiendo ahora es dado para que lo entiendas. Presta atención a lo que voy a mostrarte. Con pulso acelerado, Juan miró hacia el cielo que se abría ante él. Una lluvia de luz emanaba del trono y comenzaba a descender como estrellas fugaces sobre la tierra. Esto es el juicio de los pueblos, explicó el ángel. Las naciones serán llevadas a juicio. Mira y observa. Al instante, visiones se manifestaron ante sus ojos como películas vividitas. Juan vio a las naciones reunidas, los reyes y gobernantes ante el trono de Dios, sus rostros marcados por el temor y la incredulidad. Su robo de oro y plata, sus pactos oscuros y decisiones necias, todos expuestos bajo la luz deslumbrante. ¿Quién podrá sostenerse en la ira del Cordero? Juan pensó, el eco de su propio temor resonando en su pecho. Cada uno será juzgado según las obras que hayan realizado, continuó el ángel. Díganles que no ignoren la voz que llama al arrepentimiento, pues en ella hay salvación. Cada corazón que regrese a mí será perdonado. Los rumores de la multitud pasaron a ser gritos de angustia y rechazo, algunos intentaban huir, otros cerraban sus oídos. Sin embargo, en medio de aquel clamor, Juan pudo percibir susurros de esperanza. Muchos se ponían de rodillas, buscando perdón, y el cielo brilló aún más intensamente ante la rendición de esos corazones quebrantados. Este es el momento, dijo el ángel, haciendo una pausa. La misericordia está extendida, aún en medio del juicio. Mis ángeles registrarían cada acto de fe, cada clamor por ayuda. Entonces, la escena cambiaba,
Juan fue testigo de valles, montañas y ríos. El Cordero, cuya presencia era de paz inquebrantable, se movía entre la multitud, poniendo su mano sobre los que clamaban con sinceridad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, resonó su voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Oh, Señor, exclamó Juan. Tú no buscas la muerte del impío, sino que todos se salven, y eso se hará evidente en los días oscuros que vienen. Su corazón se llenó de gratitud al ver la extensión de la gracia. Mientras los ecos de la salvación resonaban, de repente apareció una gran sombra sobre la tierra. Un dragón, de escamas rojas ardientes, se alzó entre las naciones, susurros oscuros provocaban temor y división. ¿Quién es ese ser maligno?, preguntó Juan, sintiendo que el aire se tornaba pesado. Es la obra del engañador, respondió el ángel, su mirada seria. Busca consumir lo que Dios ha redimido. Pero el conflicto es inevitable, y en esta confrontación, mi pueblo verá quién es verdaderamente el rey. Juan sintió en su interior la pesada sabiduría de estas palabras. Comprendía que habría pruebas que enfrentar, y que la lucha no solo era contra la carne, sino contra poderosas hostilidades espirituales. ¿Qué debemos hacer en este tiempo, Señor? ¿Cómo podemos luchar contra lo que parece invencible? Juan se preguntaba con fervor. Armados con la fe y la verdad, ellos llevarán el testimonio del amor eterno, declaró el ángel con firmeza. La victoria será del que persevera y se mantiene firme, porque el fin de todo es la gloria de mi nombre. El cielo se abría en toda su magnificencia, la luz brillaba intensamente, revelando el plan soberano de Dios. Pero Juan, sintiendo que aún había más por desvelar, preguntó otra vez, ¿cuándo vendrá la consumación de todas estas cosas? La respuesta fue otra revelación, pronto, muy pronto. El tiempo de la última batalla se acerca, porque el que testifica estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. Así, el corazón de Juan se llenó de expectativa y fe. Había mucho por descubrir en él. Misterio divino, y el tiempo que se avecinaba prometía ser una manifestación del poder soberano de Dios, donde los cielos y la tierra se unirían en un clamor de redención. La historia estaba lejos de concluir, y el propósito eterno de Dios se haría evidente en la lucha por las almas de aquellos que habitan la tierra. Juan continuó su contemplación, aún asombrado por la escena que el ángel le había mostrado. El resplandor del cielo se intensificaba, llenando cada rincón de su ser con una luz que era a la vez confortante y también aterradora. ¿Qué más está por venir?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo la urgencia del mensaje y el peso de su misión. Las etapas del juicio son solo el principio, respondió el ángel, alzando su mano y señalando hacia la vasta extensión del horizonte espiritual. A medida que el tiempo avanza, cosas grandes y temibles se desatarán en la tierra. Pero oh, Juan, escucha atentamente, porque también habrá un remanente que será preservado. Juan vio entonces una segunda visión, una gran ciudad descendiendo del cielo, adornada con joyas brillantes, sus muros reluciendo en una hermosura que nunca había imaginado. Esto es Nuevo Jerusalén, explicó el ángel. La herencia de aquellos que han creído. Bienaventurados los que están en esta ciudad, porque allí no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Todo será hecho nuevo. ¿Quiénes serán los habitantes de esta ciudad?, preguntó Juan, su espíritu ansioso por comprender la misericordia de Dios hacia su pueblo en medio de la oscuridad. Serán los que han perseverado en la fe, aquellos que han resistido las tentaciones del enemigo, los que han depositado su confianza en el Cordero que fue sacrificado, afirmó el ángel con gran solemnidad. Los nombres de estos fieles están escritos en el libro de la vida, y son ellos quienes verán la gloria del Maestro. Mientras Juan escuchaba, un profundo anhelo se encendió en su corazón. Deseaba fervientemente ser parte de aquel remanente. Su mente vagaba entre la esperanza y la angustia, cuestionándose cómo podría alcanzar ese estado de gracia. ¿Y qué de aquellos que han rechazado tu amor, Señor? ¿Hay esperanza para ellos en este tiempo de juicio? Siempre hay esperanza, Juan, dijo el ángel, su voz suave como el aliento del viento. Aún en medio del juicio, el amor de Dios llama a los que se han desviado. Recuerda, la palabra que se ha sembrado en sus corazones puede florecer en el momento más inesperado.
Díganle a todos, vuelvan a mí, y yo regresaré a ustedes, dice el Señor. El deseo del corazón de Dios es que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La escena frente a él cambió de nuevo, mostrando a muchas almas vagando en la oscuridad, uniendo sus manos en desesperación mientras el dragón de escamas rojas se reía de su confusión. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Juan. El dragón es fuerte, reflexionó. ¿Cómo puede prevalecer tu pueblo en esta lucha? Con el poder del testimonio, declaró el ángel, su mirada fija y resoluta. Por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, ellos vencerán. Las armas que se les han dado son poderosas, porque son de Dios y tienen la capacidad de destruir fortalezas. No olvides nunca que el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Juan sintió la verdad de esta revelación resonar en su corazón con un nuevo vigor. Fue entonces cuando una nueva visión se desplegó, una gran cosecha en el campo, la multitud de las naciones siendo plantadas en la verdad. ¿Serán estos también parte de tu redención final, Señor?, preguntó él con esperanza. Sí, Juan. La cosecha está lista, y a través de mis testigos, las naciones serán llamadas a regresar. Y aunque el conflicto se intensifique, el tiempo de la gran salvación se acerca. La obra que he comenzado en ellos será perfeccionada hasta el día de Cristo Jesús. Juan se sintió abrumado por la majestad del plan divino. Todo, incluso las luchas y tribulaciones, eran parte del despliegue de la gloria de Dios. Con el corazón palpitante y un espíritu renovado, clamó, Señor, háblame de la victoria que viene. ¿Cómo se mueve tu propósito entre nosotros aún en estas pruebas? Sigue atento, Juan, respondió el ángel, porque estoy a punto de revelarte la clave. Hay un evento que marcará la culminación de todas las profecías, un momento que hará temblar a las naciones y restaurará la paz eterna. La verdad es que hay un plan más profundo que aún no se ha desvelado. Tú verás, y serás parte de ello. Con el aliento entrecortado, Juan comprendió que el camino aún no estaba completo. La esperanza latía firme en su corazón, un eco continuo de lo divino. El misterio de la redención era vasto, y las revelaciones estaban lejos de concluir. En lo profundo de su ser, sintió que un nuevo capítulo estaba por comenzar, uno que definiría no solo su vida, sino la historia misma del mundo. Estoy preparado, pronunció con fe, mientras los cielos se preparaban para abrirse en gloriosa alabanza. Mientras Juan se sumergía en la profundidad de sus pensamientos, el ángel se acercó un poco más, con el resplandor de su presencia iluminando aún más la atmósfera. Un momento, Juan, dijo con firmeza, hay aspectos de esta revelación que demandan tu total atención. Lo que está por venir no solo afecta a aquellos que han sido fidedignos, sino también a las naciones que han estado en oposición a la voluntad del Altísimo. Juan sintió un escalofrío. La urgencia en la voz del ángel resonó como un eco sagrado en su corazón. ¿Qué significa esto, mensajero de Dios? ¿Qué destino espera a los que han hecho resistencia a su palabra? ¿Cómo pueden ser alcanzados por esa gracia de la que hablaste? El ángel se detuvo un momento, como si estuviera sopesando las palabras a pronunciar. Luego, con un movimiento de su mano, la escena cambió nuevamente. La luz del cielo se tornó oscura y tormentosa, mostrando la agitación de las aguas, las olas rugiendo con furia. Mira, dijo el ángel, aquí se presentan las tribulaciones de aquellos que han rechazado el amor del Cordero. Juan observó, con el alma encogida. Vio multitudes atrapadas por la desesperación, gritos que se alzaban sin ser escuchados. Señor, ¿acaso no hay un refugio para ellos? ¿Acaso el juicio es irreversible?, preguntó, su voz temblando con un profundo anhelo de misericordia. Juan, recuerda, respondió el ángel, que ni en la oscuridad más densa, la luz se apaga. Así como en el pasado, como en los días de Noé, hay un llamado a arrepentirse. Y así, también hoy, Dios está extendiendo su mano, anhelando atraer a los suyos. En el último día, el gran Dios enviará su Espíritu, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. No temas, porque hay una esperanza, incluso en medio del juicio. La visión se transformó, mostrando a un puñado de fieles, sostenidos en oración, levantando sus manos con súplica. Estos son los intercesores, explicó el ángel.
A través de sus oraciones, el cielo ahora está en movimiento. El ferviente ruego del justo puede mucho, y el impulso de su fe agita las aguas de salvación. Juan sintió su corazón elevarse. La oración tiene un poder que no se puede medir, reflexionó emocionado. Los justos están clamando, y quizás esa sea la clave para la transformación que se avecina. Así es, afirmó el ángel. Y en este tiempo de gran agitación, también habrá un clamor generalizado. La tierra gemirá, y las almas buscarán respuestas. Escucha, Juan. Los últimos días han sido señalados para asombro y maravilla, y yo manifestaré mis prodigios en los cielos y en la tierra. Estos momentos serán de prueba, pero también de revelación. Mientras el ángel hablaba, el panorama se intensificó, y Juan pudo ver que el horizonte espiritual comenzaba a ilustrar un gran lienzo. Una luz resplandeciente se proyectaba por encima de los que claman, uniendo a todos en una gran red de salvación. Esto es el gran avivamiento, murmuró Juan, donde cada corazón sea tocado, donde los que han estado perdidos sean traídos de regreso. El tiempo se acerca, Juan, el ángel profetizó, su voz reverberando con la autoridad del cielo. Cuando el día de la revelación llegue, los elegidos verán el cumplimiento de lo que está escrito, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero al mismo tiempo, ese será el momento de la consumación de la gloria, cuando la ciudad celeste será revelada plenamente a quienes han creído. Juan, estupefacto, sintió un fuego nuevo arder en su interior. Señor, ¿qué he de hacer mientras tanto?, preguntó ansioso. Prepárate, y comparte la esperanza que has recibido, instruyó el ángel. La redención está en movimiento. Escribe lo que has visto y oído, porque el tiempo se aproxima. La bifurcación entre luz y oscuridad es inminente, y el propósito de Dios se completará a través de cada uno que dé testimonio de su amor. Con el corazón palpitante y los ojos abiertos a la maravilla de lo por venir, Juan se sintió impelido a actuar. Estoy contigo, y no dudaré. Hablaré de lo que he visto, y abrazaré la misión que me has encomendado. Recuerda, Juan, concluyó el ángel, lo que está por venir será un testimonio de la soberanía de Dios. Otros vendrán a creer. De tu boca fluirá agua viva, y así, el propósito divino se manifestará en la tierra, hasta que llegue el día de la redención final. Cerró los ojos ante la intensa revelación, sintiendo las frías manos de la realidad en su piel. El reino de Dios está cerca, clamó en su espíritu, y he sido llamado a ser parte de su glorioso plan. En su corazón, supo que aún más se revelaría, y ese conocimiento lo llenó de expectación por lo que el cielo desataría sobre el mundo. Mientras las visiones se desvanecían lentamente, Juan sintió una profunda paz al contemplar el plan divino que se desdoblaba ante él. Sin embargo, en su interior, un ardor persistente crecía, un deseo de mayor comprensión de lo que aún estaba por venir. ¿Qué más, Señor?, preguntó con un susurro lleno de esperanza y anhelo. ¿Qué más debe ver y escuchar tu siervo? La atmósfera comenzó a cambiar nuevamente, y la reverencia llenó el aire. Escucha, Juan, porque hay profunda significación en lo que está por revelarse, respondió la voz del ángel, resonando con un poder que parecía retumbar en las mismas fibras de su ser. Las naciones están en la balanza, y sus corazones serán puestos a prueba. La visión se intensificó, y se presentó ante él una multitud de naciones, cada una representada por un símbolo. Una gran balanza se erguía sobre todos ellos, y en cada plato, las decisiones que habían tomado a lo largo de los años se manifestaban como pesadas piedras. Las elecciones de cada pueblo serán juzgadas, Juan. Cada acto de justicia y de iniquidad será sopesado en la luz del juicio divino. Juan observó cómo representaciones de la justicia y la injusticia emergían entre las naciones. Algunos llevaban corona de gloria, mientras que otros, manchados de culpabilidad, aceleraban su caída hacia el abismo. ¿Cómo responderán estas naciones al juicio, Señor?, preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras. Muchos se doblegarán con temor, pero algunos, en su orgullo, se resistirán, explicó el ángel. La resistencia conducirá a una mayor condenación, porque el amor de Dios ha sido proclamado entre ellos, y su rechazo traerá consecuencias.
Aquellos que han ignorado al Cordero tendrán que enfrentar la realidad de su elección. Juan sintió un escalofrío mientras imaginaba a aquellas naciones enfrentando el resultado de su rebeldía. Señor, habrá aún esperanza para aquellos que no te conocen, clamó con urgencia, su corazón desbordando compasión por los perdidos. Mi gracia es suficiente, y mi llamado a la redención sigue resonando, respondió con firmeza la voz. Aún en los momentos más oscuros, el Espíritu Santo está obrando en los corazones de los hombres, invitando a que regresen. Pero también es verdad que el tiempo de gracia pronto se cerrará, y el día de la cosecha determinará el destino eterno de cada alma. Mientras el ángel hablaba, Juan pudo ver cómo la balanza se equilibraba, con las decisiones individuales acumulándose. Escuchó los clamores de aquellos que habían vivido en rebelión, y en contraste, los que se habían mantenido firmes en la fe clamando, Marana Tiachá. Ven, Señor Jesús. Fue un poderoso recordatorio de la batalla espiritual en la que las almas estaban inmersas. En ese momento, una gran cortina de luz descendió desde el cielo, iluminando el horizonte. Mira, Juan, porque la luz está por brillar sobre la tierra de una manera gloriosa, declaró el ángel. Al mirar, Juan vio a un grupo de fieles que emanaban luz, sus rostros radiantes y llenos de gozo. Eran mensajeros en medio de la oscuridad, llevando la esperanza del Evangelio a las naciones. Estos son los que han sido sellados por el Cordero, aquellos que han perseverado en su fe y han traído a otros a la luz. A través de ellos, la salvación se extenderá hasta los confines de la tierra, explicó el ángel. Pero, ¿qué sucederá con aquellos que persistan en desobedecer? Juan preguntó, sintiendo el peso de la pregunta en su interior. El ángel hizo una pausa, sus ojos llevaban la tristeza del cielo. El juicio caerá sobre aquellos que eligen la oscuridad sobre la luz. Cada rechazo de la gracia tiene consecuencias eternas. Pero recuerda, Juan, la salvación siempre estará al alcance de aquellos que buscan sinceramente la redención. Una profunda sensación de urgencia se apoderó de Juan. Entonces, debo escribir todo esto. Debo advertir a las naciones de lo que está por venir y del llamado de Dios hacia el arrepentimiento y la fe, afirmó con decisión. Sí, escríbelo. Cada palabra llevará vida, dijo el ángel. Tú eres el portador de un mensaje divino. La revelación que has recibido será un faro de esperanza en medio de la tormenta que se avecina. Con renovada fervor, Juan tomó su pluma y comenzó a escribir, su corazón palpitaba en sintonía con la urgencia del mensaje. Cada palabra era un clamor para las almas en desesperación, cada frase un llamado a regresar al abrazo del Padre. Mientras escribía, la luz del cielo continuaba descendiendo, y con ella, miró una gran multitud de seres celestiales levantando sus voces en adoración. Que el mundo sepa que el poder de la salvación es verdadero. El Cordero ha vencido, y así como Él, muchos serán levantados. La redención está cerca, muy cerca. Pronto todo será revelado. La atmósfera se llenó de gloria, y el eco de la adoración resonó en su ser, llenando cada rincón oscuro con la luz divina. Sin embargo, Juan sabía que aún había más por descubrir. El plan soberano de Dios estaba en constante desarrollo, y los secretos del cielo eran aún más profundos de lo que jamás podría imaginar. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más debo saber?, preguntó Juan, sintiendo que en el horizonte de su comprensión, un nuevo misterio estaba a punto de desvelarse. Pronto te revelaré el final de la historia, respondió el ángel con firmeza y ternura. La consumación del tiempo está cerca. Prepárate, porque lo que viene llevará la luz de Dios a los lugares más oscuros y traerá un desenlace que sobrepasará la comprensión humana. Y cuando llegue ese momento, cada lágrima será secada, y verán al Rey en su esplendor. Juan sintió que la anticipación llenaba su corazón, mientras la historia de la redención y el propósito de Dios entrelazaban, guiándolo a un futuro lleno de esperanza y gloria. Pero el misterio permanecía. ¿Cuál sería el desenlace de todo este conflicto? La respuesta estaba grabada en el latido del cielo, y él estaba listo para recibir lo que estaba por escapar de las puertas del tiempo.